Bienvenidos, queridos amigos, a un programa más de Sondeo Emocional, su programa favorito. Hoy Sondeo Emocional está un poco tortuoso, y podemos decir así, porque hace aproximadamente 2 semanas habíamos hablado con la licenciada Gixofilia Castillo, quien es psicóloga forense y que forma parte del panel de profesionales que traemos a este programa, con la idea de hacer un programa basado en el silencio hermético en el que se ha sometido el caso de Orlando Jorge Mera. No se ha hablado más del crimen, no se ha hablado del asesino, no se ha hablado más de las causas. Es como si no hubiera pasado un acto tan horrendo como el que vivió la República Dominicana, y la prensa en general ha tendido un manto negro sobre el hecho y no se habla más. Y hablando con Gixofilia, yo le decía, vamos a hablar y vamos a ver qué es lo que está pasando, porque ni siquiera del asesino se sabe nada. Y resulta ser que hoy llega Gixofilia al estudio y me dice, doctor, ya usted sabe lo de la carta. Digo, ¿carta? No, yo no sé de la carta. Bueno, pues al asesino de Orlando Jorge Mera lo estaban llevando a juicio, tiró una carta a la calle y dijo, ahí está toda la verdad. Gixofilia, como buena investigadora, no solamente pudo leer la carta, sino que traemos el contenido de la carta aquí. Y vamos a dejar que ella nos hable sobre las últimas declaraciones de este hombre que nos arrancó con la muerte de Orlando Jorge Mera un pedazo de la patria. Gypsy. Hola, doctor. ¿Cómo está usted? Bien, ¿y usted? Aquí encantado de que esté aquí con esta tremenda noticia. Sí. Porque si esto pasó hace, ¿qué tiempo? Hace unas 2 horas. Hace 2 horas nosotros estamos en primicia. Sí, sí. ¿Verdad? La verdad es que sí. A ver, ¿qué fue lo que ocurrió en sí? Miren, antes de iniciar todo el proceso de la carta, del caso, a mí me gustaría aprovechar el espacio para recalcar algo. Ahí está el público esperando, desesperado. Sí. No, de hecho la carta es muy importante tanto para el proceso del juicio como para todo lo que la población y la audiencia está esperando de saber en qué va a parar esto. Pero también hay algo que nosotros como población debemos de tomar en cuenta, y es lo que estábamos hablando fuera de cámara, doctor. La importancia de saber manejar este tipo de casos, de saber manejar este tipo de juicios, de tratar de ayudar de una forma o de otra. O sea, la prensa suele en muchas situaciones abarcar las noticias, y no pensamos que toda una familia, toda una serie de amigos están involucrados también en este proceso. Y están en un proceso de duelo. Un proceso de duelo que no es el mismo que pasamos todos. Simplemente bueno, hubo un fallecimiento, nosotros vamos a pasar las diferentes etapas, vamos a ir superando el proceso, vamos a ir estabilizándonos emocionalmente. Sino que estas familias y estos amigos están sujetos a todo un proceso mediático, a toda una intervención de la prensa, de lo que va a pasar en el juicio, atentos a la espera de qué va a suceder en el día a día, como sucedió hoy con la carta. Eso no era algo que se esperaba, o sea, no era algo que estaba ya pautado que iba a suceder, es algo nuevo a lo que la familia también tiene que enfrentarse. Y este mismo proceso conlleva también una etapa de revictimización en muchas situaciones, y es algo que hay que cuidar mucho, porque estas familias, al estar sujetos a todo esto, creemos que la revictimización es solamente hacia la víctima cuando le ocurre un hecho. No, la revictimización en estos casos también incide de una forma secundaria a todas esas familias que se ven sujetos en un proceso de juicio y que tienen que ir pasando poco a poco, no solamente superar el duelo por la pérdida que tuvieron, sino superar todo lo que interviene y el qué va a pasar con un juicio en el cual uno de sus familiares fue asesinado. ¿Cuántas cosas van a salir en ese juicio? Exactamente. O
O sea, todas esas situaciones, todo ese escrutinio al que ellos son sometidos y al que su familiar es sometido de igual manera, aunque ya no esté presente, también afecta. Y es algo que nosotros como población debemos de tratar de cuidar. Y cuidar mucho el manejo que se tiene en las mismas redes sociales, los comentarios ante las situaciones que vayan ocurriendo, los pensamientos tan críticos que tiene una población hacia una situación que cuando la familia entra y lee esto, señores, es devastador. O sea, no es fácil enfrentarse a todo ese escrutinio. Gipsofilia, la carta. Mire, Gipsofilia, la carta. la tengo textualmente, realmente. Dice aquí, cuando Esto fue, esta carta, ¿dónde la tiró la persona? cuando lo iban a llevar a juicio, él lo tiró antes de subir los escalones. Él lo Del tiró pa- a toda del- la del prensa que Palacio estaba de afuera, sí, Justicia. a toda la prensa que estaba afuera, él lo tiró. De hecho, la carta salió en CDN hoy, hace una hora y algo más o menos. Ok. Entonces los periodistas pudieron... Bueno, yo no sé quién recogió la carta. Bueno, si él se la tiró a la prensa, tiene que haber Él se la sido- tiró a la prensa, pero realmente ahí no solamente está la prensa, ahí hay un grupo de personas. Sí, sí, ahí hay El punto familiares, sí, amigos. se filtró la carta. Cuando él iba subiendo, él dijo, yo tengo miedo de que me maten. Dijo él. Sí, tengo miedo de que me maten, lo gritó y tiró la carta. La carta puntualmente dice, yo tengo miedo de que me maten. Todas las pruebas, mi testigo y el lugar del hecho ha sido manipulado. La verdad es que le presté a Orlando más de $3 millones para armar la estructura política con la que él apoyó a Luis Abinader. Y cuando fui ese día a buscar $500,000 que supuestamente me iba a dar, intentó matarme con el revólver que tenía. Atentamente, Fausto Miguel Cruz. Eso es todo lo que él escribió. Eso fue la carta que le escribió. O sea, él lo que está alegando ahí es defensa propia. Defensa propia con 13 disparos. Realmente él admitió que él cometió el hecho, o sea, eso es irrefutable, él mismo lo admitió. Claro. Sin embargo, él está justificando la acción de una manera u otra. Y esta justificación también ha sido evidenciada en muchos cambios que han venido ocurriendo en las diferentes entrevistas que se le han hecho, en las diferentes versiones que han Él ha cambiado surgido. varias veces. Sí, ha venido surgiendo diferentes situaciones. Estaba lo del caso, por ejemplo, de la exportación, que le prohibieron la cantidad de pilas que él quería exportar a través de su empresa. Esa fue la primera versión. Esa fue la primera. Después de esto vino el caso de que había un problema de que Orlando le debía un favor y le iba a permitir a través de su empresa pues el poder hacer la exportación. Ya cambió de simplemente una negociación a un favor. Posterior a esto vino el asunto de lo de la deuda, era una deuda precisamente por el mismo favor que le debía. También vino el caso ahora del dinero que él fue a buscar, que él le había prestado para la campaña política. O sea, han venido ocurriendo una serie de variaciones y alteraciones en los testimonios que se han obtenido de él, que dada la situación hay que esperar el proceso del juicio para saber qué es lo que va a salir. ¿Y qué es lo que, desde el punto de vista psicológico, ¿verdad? Forense, cuál pudiera ser el motivo del por qué él lanza esta carta con esta declaración? Eso es primero. Segundo, en todas las prisiones del mundo, cuando se traslada a un prisionero de un lugar a otro, se registra. Se registran los bolsillos, se registra todo, se toca al hombre por todas partes. Y es difícil poder ocultar algo. Sin embargo, él saca su carta, él viene encadenado, ¿eh? Sí, él viene encadenado, esposado. Con el casco y todo. Ahí todo. Él puede sacar, voltear, tirar, ¿verdad? Desde el punto de vista psicológico, ¿qué es lo que él trata de decir? Mire, primero, no es la primera vez que ocurre en este país. En este país hay muchos presuntos, si hablamos de presuntos, porque todavía no hay una condena. No hay una condena. Al no haber una condena, no se puede decir, bueno, es él, independientemente de que él se haya hecho responsable del crimen. Él dijo que sí, que había sido él. No obstante a eso, al no haber una condena, sigue siendo presunto.
Hay muchos factores que pueden intervenir y realmente esperamos de una forma o de otra que se llegue al fondo de todo esto y se pueda conocer la verdad, porque es algo que se está mediando bastante y es algo que llamó mucho la atención por la persona también que estuvo implicada en esto, que era alguien muy apreciado y muy querido por la sociedad dominicana. Ahora bien, el asunto de la carta, aquí se ve mucho el factor de que algunos criminales cuando van en el proceso han tirado cartas, han logrado incluso conseguir con qué escribir esa carta en la cárcel, han tenido acceso a papeles, han tenido acceso a sus lápices, a todo eso. Se le da cierto acceso dentro del centro penitenciario. No obstante a esto, sí, se debería de registrar. Ahora, ¿qué sucede en el proceso? Eso es otra cosa. Ok, cuando nosotros habíamos hablado sobre hacer este programa, habíamos pensado en la posibilidad de discutir el hecho de que si este crimen pudo haber sido evitado o no, ¿verdad? Y ahí es donde tú juegas un factor importantísimo, ¿verdad? En la explicación de todo el mecanismo que es un protocolo que se utiliza en todas partes del mundo para garantizar la vida de la persona que es protegida. Según tengo entendido, hablando con militares, oficiales de alto rango y demás, aquí se violaron todas las medidas de seguridad. Los protocolos. De protocolo de seguridad. Entonces, ¿cómo es posible que este señor pueda entrar a la oficina del ministro de Medio Ambiente armado, quedarse solo en la oficina con el ministro, sí, disparar 13 veces, salir del lugar, montarse, no sé si fue en un carro o en un motor, llegar a la parroquia, se dirige a una parroquia, en la parroquia está un tiempo indeterminado, pero no es que llegó, llegó, y después entregarse. Sí, no, entregarle el arma y tener el tiempo de hablar con el cura ¿Qué se violó aquí? ¿Qué fue lo que ocurrió? Bueno, de todo, mire. Digo, si tú supieras lo que ocurrió verdaderamente, yo te iba a decir, dame los números de la lotería, ¿verdad? Pero presumiendo. Miren, es un tema delicado porque uno busca la forma tampoco, desde la pericia, no intervenir en el mismo proceso porque es un juicio que recién comienza. Entonces hay cosas que simplemente son, vuelvo y repito, delicadas en esto. Ahora bien, inicio diciendo lo siguiente: todo proceso, todo crimen puede de una manera u otra evitarse. ¿Por qué? Porque está cometido por humanos. Si usted me dijera que fuera una máquina que tiene un objetivo, un fin específico, y la máquina va a cumplir esto que tiene como fin, o sea, va a hacer el trabajo que debe de hacer, es otra cosa. Y hasta las máquinas fallan. Ahora, estamos hablando de un ser humano. Todo ese proceso al cual se ve sometido un ser humano para la toma de decisiones de la comisión de un crimen, que me gustaría hablarlo un poquito más adelante para que la población pueda entender tanto cómo funciona el concepto de victimología, como cómo se selecciona todo esto y los mecanismos que se van a utilizar, que es algo que nunca hemos hablado aquí en el programa. Ahora bien, si el crimen puede ser evitado porque está cometido por una persona y la persona tiene el tiempo para arrepentirse ante el hecho, hablamos de premeditación. Decimos, bueno, ahora, pongamos que el caso no hubiese sido con premeditación. Pensemos que no hubiese sido, que no cumpla características a la hora de evaluar en el juicio, que no cumpla características de premeditación. No va a cumplir características, un individuo que viaja con un arma, ahora, ¿verdad? Que pasa los controles de seguridad, que se queda solo con el ministro y que dispara 13 veces. Sí, sin embargo, no obstante a todo lo que usted ha dicho, él explica muy bien que él duró años dedicado a la milicia. O sea, él tenía su permiso de porte de arma. Sí. O sea, puede ser una de las situaciones por las cuales él explica que él portaba un arma y que él tenía permiso. ¿Se puede entrar al despacho del presidente de la República con un arma? Bueno,
Se supone que no. Se puede entrar al despacho de un ministro. Ahora, con un realmente, ¿quién dio la autorización de que él pudiese entrar a este despacho con un arma? Ahí te quiero decir algo. Sí. Ahí te quiero decir algo. Hay un comentario, porque nosotros no estuvimos ahí, de que alguien trató de intervenir para que él no se quedara o para que no entrara. Y el ministro lo detuvo. Y el ministro le dijo, no, ese es mi hermano. Eso es lo que dice la prensa. Ese es mi hermano, déjalo entrar. O sea que quien lo permitió entrar es el ministro. Entonces el ministro fue el primero que violó la ley. Mira. No lo registraron. No pasó por el detector de metales. Si pasó, tenía permiso para aportar. Ahora, que debió de haber llegado al Pero despacho, aunque tú tengas permiso, no puedes entrar con un arma. deben de retenértela. Claro. Ahora, vamos a suponer que tuviera su permiso y le permitieran entrar, a lo mejor porque acostumbraba. ¿Quién dio la autorización de que él pudiese acostumbrar a entrar ahí con un arma? ¿Quién dio la autorización de que él pudiese entrar directamente al despacho con el arma? Porque independientemente debieron de habérselas retenido, por lo menos fuera del despacho. Vamos a suponer que te lo dejen entrar al ministerio, que no debería. Pero debieron de habérselos retenido previo. Te voy a poner una pregunta más dura todavía. Ajá. Fueron 13 disparos. 13, le vamos dieron a suponer que arma llevaba, que tenía 13 proyectiles. Eso es lo primero. Segundo, vamos a suponer que dispare a una bala por segundo. Fueron 13 segundos. Dio tiempo a escuchar. Dio tiempo a escuchar y dio tiempo a entrar. Según se informó, y es por eso que le digo, es delicado al hablar de este tema no intervenir en el mismo proceso. ¿Por qué? Lo primero es el arma. Lo segundo es que se escucharon, según se reportaron, 7 disparos. Sí. Entonces, las informaciones de los 13, ¿de dónde salió? Bueno. ¿Del levantamiento de la escena? No sabemos. ¿Dónde están las pruebas? Vamos a suponer, a él le dieron 6 disparos. ¿Qué pasó en ese tiempo que tampoco, aún habiendo escuchado y habiéndose reportado que se escucharon los 7 disparos, nadie entró en ese tiempo? No. Por eso te digo que dio tiempo suficiente a entrar. Son 6. O sea, por más rápido que tú seas. Es que cuando tú sientes el primero, tú tienes que entrar inmediatamente, porque tú eres una de las personas que está a cargo de la seguridad. Y que están parados exactamente al lado de la puerta de entrada del despacho. Y se supone que tú debes de reconocer el sonido de un arma, porque si tú dices que escuchaste 7 disparos, porque se reconoció el sonido del arma. No puede ser que nadie haya reconocido el sonido. Pero vamos más adelante, discúlpame. ¿Por dónde salió el hombre? Dicen que había una puerta posterior, una puerta que se utilizaba el ministro para entrar y salir, que el asesino aparentemente... Que de supone se conocía. Conocía y salió por allí. Y cuando entraron los oficiales, los funcionarios, los amigos que entraron al despacho y vieron el cuerpo de Orlando en el suelo, nadie sabía que existía otra puerta, ninguna de esa gente lo sabía. Para salir a perseguir. Para salir a perseguirlo. Sí. O sea que este es un caso que está lleno de incógnitas. Sí. Está lleno, es una nebulosa. Por eso hablaba ahorita del y no precisamente, es una nebulosa, no precisamente una medusa. Por eso hablaba del escrutinio al que va a tener que someterse tanto la víctima como los familiares. ¿Será público este juicio? En parte necesita darse a conocer ciertas cosas porque es un caso muy mediático, es un caso que la población está muy atenta por quién fue la víctima. Ahora, hay situaciones y hay datos que no se pueden dar a conocer porque son parte incluso del mismo protocolo interno, y si se dan a conocer todos los protocolos internos que se tienen, resulta hasta peligroso para futuro. Entonces, no todas las informaciones pueden surgir porque estamos hablando de seguridad nacional. Claro. Que eso no suena muy fino para la República Dominicana, pero es la realidad, señores, estamos hablando de seguridad nacional. Un ministro. Claro. Y no solamente un ministro, el hijo de un expresidente. De un expresidente. ¿Verdad? Un futuro aspirante a la presidencia de este país, porque eso es lo que Orlando se perfilaba. Se perfilaba como un aspirante a la presidencia con muchas posibilidades de ganar. Sí. ¿Verdad?
Entonces hay muchas incongruencias, Sí, en este caso, muchas incongruencias. sí. Déjame decirte que yo he hablado con varios oficiales, tanto del ejército como de la policía, y me han dicho esto. Me han dicho, mire doctor, usted no sabe la lucha que tenemos nosotros cuando nos asignan la seguridad de algún personaje en este país. Porque los protocolos que están todos diseñados por organismos internacionales que se aplican en todas las partes del mundo, aquí no se pueden aplicar. Porque ¿quién se atreve, me decía uno de ellos, a decirle a un general que usted está cuidando que no puede hacer lo que se hace? Sí. Porque me dice uno de ellos, si yo hubiera hecho eso y tuve muchas oportunidades de hacerlo viendo que el protocolo de seguridad se violaba, hubiera amanecido en la frontera o cancelado inmediatamente. Sí. Y ahí también, doctor, va muy sujeto a la permisividad que tenemos como cultura. Nosotros culturalmente, el dominicano es muy afable, es muy amigable, es muy de permitir y de poner pocos límites. Y precisamente quien recibe las órdenes suele querer crear su vida y crear su mundo y no entender que tiene o está en una posición que puede ser riesgosa para su vida. Nosotros entendemos, por ejemplo, que si tú eres mi amigo, yo te puedo llevar conmigo a los sitios, yo puedo dejarte entrar a cualquier área, no importa cómo tú vengas, entra, dale para allá, que todo está bien, que importa que te revisen, porque tú eres mi amigo, yo confío en ti. Entonces, si se empiezan a violar los protocolos, porque tú eres mi amigo, porque nos llevamos bien, porque una vez nosotros hablamos, no, es una señora mayor, ¿qué es lo que va a aportar esa señora mayor, por ejemplo? ¿A dónde vamos a llegar? O sea, esa permisividad que se da, que también va de la mano con tú no me puedes decir qué hacer, aunque esto entre dentro de los protocolos, es lo que da apertura a la brecha que permita que sucedan muchas situaciones en este ámbito. Porque no estamos atentos si a que se hubiera debemos respetado el cumplir. protocolo, Orlando no estuviera muerto hoy. O por lo menos no hubiera sido asesinado en su despacho. O por lo menos hubiese dado tiempo si se hubiera registrado a la persona, exactamente. Si se hubiera registrado a la persona, sí. Esa arma no hubiera Hay situaciones que entrado al hubiesen despacho. cambiado, hay situaciones que hubiesen cambiado, o incluso vamos a suponer que hubiese entrado al despacho, pero si se hubiesen llevado a cabo ciertas situaciones, quizás estuviera vivo. Claro. Quizá hubiese recibido, vamos a suponer, un disparo, 2 disparos, no hubiera dado tiempo a los otros. ¿Qué pasó? No, quizás el hecho no se hubiera consumado. Exactamente. Porque una cosa es como tú te sientes en un momento determinado y otra cómo te puedes sentir por el mismo hecho en otro momento. Mira, yo conocí en Estados Unidos a un señor, Diosdado, un señor mexicano, que en el momento que yo lo conocí, era capitán del Coast Guard norteamericano. La historia de este hombre es, no recuerdo el presidente norteamericano, es que Diosdado era policía y estaba ocupado de patrullar y de vigilar que alrededor del Capitolio norteamericano no hubiese ningún carro parqueado que no debía estar parqueado allí, ¿verdad? Y llegó un día y se encontró un carro parqueado y comenzó a hacer el ticket, ¿verdad? La multa. Y se le acercaron a gente de seguridad presidencial y le dijeron, ¿usted no se da cuenta que ese es el carro del presidente? Y él le dijo, a mí no me importa que sea el carro del presidente, está mal parqueado. Terminó y le dijo, dele la multa al presidente. Bueno, pues resulta ser que cuando el presidente se entera de esta situación, no recuerdo cuál de los presidentes fue, ascendieron al hombre. Lo ascendieron por la honestidad de su trabajo, por la claridad de su trabajo, ¿verdad? Por la seguridad de cumplir. ¿Qué pasa? Que con los años a Diosdado lo hacen capitán y lo asignan a la Florida, especialmente al área de Miami y Cayo Hueso, para que persiguiese a los cubanos que estaban tratando de regresar a Cuba a luchar por su libertad. Y era un azote. Diosdado era un azote, se le aparecía a todo el mundo, amenazaba a todo el mundo,
Yo recuerdo que le dijo a unos amigos míos, si se había perdido una lancha en Miami, y él andaba desesperadamente buscando porque sabía que esa lancha podía ser utilizada para un ataque contra Cuba. Y él le dijo, y te voy a decir el nombre de la persona que lo dijo, a Ernesto Díaz Rodríguez, un expreso político, escritor, un individuo muy, muy conocido. Le dijo, dile a Armando Fleite, que era el jefe militar del Alfa 66 en ese momento, que si yo encuentro a cualquiera de ustedes sobre esa lancha, les voy a meter 5 años de cárcel. ¿Verdad? Si Diosdado hubiera estado aquí, cuidando allí el Ministerio de Medio Ambiente, Orlando estuviese quizás vivo. O a él lo hubieran votado hace tiempo por no acatarse a lo que pero quería. Aquí, sí. No, dijiste lo correcto, pero aquí, que se incumplen todas esas formalidades, lo hubieran votado. Sí. A Diosdado lo hubieran desaparecido por cumplir. Por cumplir, realmente es una pena, pero es una realidad que muchas situaciones y muchos protocolos son violentados. Y hablando de eso, antes de que se me olvide, tú sabes que yo borro. No, hoy no puede borrar. Otra de las variantes que surgió en todas las entrevistas fue el caso de que el presunto asesino dijo que vio un arma que Orlando Jorge Mera tenía en el bolsillo. ¿Y era verdad que esa arma en algún momento apareció? Eso es algo que particularmente yo no tengo la información. Si estaba, particularmente yo no tengo la información, o sea, no puedo. Ahora, sí, y me parece interesante, en la entrevista, me permite buscarlo, él dijo, y cito, soy una persona muy ligada de hace 30 años, más o menos a las armas y militar. O sea, yo sé como un revólver, más un revólver que yo le traje. Dijo, añadiendo que vio cómo el hoy fallecido se llevó la mano al bolsillo, indicando que esta acción fue lo que desencadenó la tragedia. Pero escuchemos bien las palabras. O sea, fíjense que él va cortando las informaciones y eso da de notar mucho de la situación emocional que él estaba viviendo en ese momento. No como justificación, sino vamos simplemente a analizar el contexto de lo dicho y las palabras utilizadas. Fíjense cómo él va cortando las informaciones. Cuando él dice, por ejemplo, yo sé como un revólver, más un revólver que yo le traje. Él hacía alusión a que él sabía cómo el revólver se ve. Sin embargo, no terminó la oración. Más adelante dijo, él se llegó a poner... Cuando dice que no terminó la oración, ¿qué quiere decir? No, yo digo que él cortó palabras. Que él cortó palabras. Él cortó palabras. Eso ocurre mucho en los testimonios y todo eso, cuando la persona está sometida a interrogatorio, la persona suele cortar muchas palabras, no termina de decir todo, porque esto es simplemente una transcripción directa de la información del testimonio. Posteriormente dijo, él se llegó a poner la mano en el bolsillo porque salía una parte de atrás, salía desde el bolsillo y se veía. Entonces, cuando empezó a ponerse la mano, ahí no sé, sucedió el hecho y me vi obligado a hacer eso. Y de verdad, en contra de mi voluntad. Yo nunca lo quise hacer. ¿Por qué leo esto? Fijémonos. No había cámaras. Bueno, dentro del despacho realmente no puede, porque son cosas privadas y ahí sí, interviene todo el pero proceso de la seguridad. los pasillos. La entrada, los pasillos tienen que estar vigilados. Ahora, fíjense algo muy puntual, y esto lo explico también a la audiencia. Cuando él dice, salía desde el bolsillo y se veía. Entonces, cuando empezó a ponerse la mano, ahí no sé, sucedió el hecho. Él va cortando las informaciones. Donde él no corta es donde dice al final, y de verdad, en contra de mi voluntad, yo nunca lo quise hacer. Fijémonos que la parte de la justificación ante que él no quería llevar a cabo el hecho es lo que él completa la oración. O sea, ¿él muestra un real arrepentimiento o él simplemente tenía parte de las características ensayadas y enfocadas de lo que él quería recalcar y resaltar en el hecho? ¿Esto es una historia nueva o esto se dijo en aquel momento? Esto salió a principios de este año. A principios de este año. O sea, esto no apareció al principio en el auge del crimen. No, esto fue una de las entrevistas que él dio posterior. Por eso digo, ¿él estaba mostrando realmente un arrepentimiento o él estaba ensayando parte de lo que él quería resaltar? ¿Cuántas veces, Gipsofilia, que tú sepas, ha cambiado él
de versión? Bueno, de versión total, él ha tratado de mantener el esquema general, pero él ha cambiado unas 4 veces aproximadamente. Estaba la vez que él dijo que fue por el problema de la exportación, después surgió lo del arma en el bolsillo, después surgió que había un convenio de un trabajo y no se le cumplió, después surgió el caso de la deuda hasta ahora. Son las veces que tengo ha cambiado varias veces el cambio que se ha dado, de variantes que han intervenido en su relato. Pero realmente este relato es interesante de analizar. Sí, es muy interesante. Porque él quiere recalcar puntualmente que él muestra su arrepentimiento. Y es lo único claro que él dice. Lo otro va salteado. Y cuando tú analizas eso, realmente hay que evaluar todas esas entrevistas para ver dónde falsea una situación. Muy interesante, muy interesante. En este caso de Orlando Jorge Mera, que aún está inconcluso ante la justicia, porque ahora es que va a comenzar el juicio, tenemos en el estudio a Yusofilia Castillo, quien es psicóloga forense, y para la cual tendríamos tantas preguntas que no nos daría el tiempo suficiente. Por lo tanto, debemos darle, yo creo, la oportunidad a ella de abrir esta sesión y de hablar sobre la importancia que puede tener un futuro asesino, por decir así, en escoger a sus víctimas. Vamos a ver qué hay ahí. Mire, todo criminal, a la hora de cometer un crimen, va a seleccionar su víctima dependiendo las características de personalidad individual. Y todo va a estar sujeto al tipo de criminal que tú seas. Tú puedes haber cometido un asesinato como puedes haber cometido mucho, pero la victimología va a depender del objetivo que tú tengas. Y esto es algo que tiene que ser evaluado para fines del proceso judicial, de todo el proceso que se va a llevar a cabo con él, de evaluar el caso a la hora de tomar en cuenta y dar realmente una sentencia, independientemente de que es algo que para muchas de estas situaciones no es tan valorado y no es tan observado, pero para fines de perfiles sí lo es. Y es el por qué. ¿Por qué una persona o por qué otra? Unos dirán, bueno, sí, en este caso había un problema que era directamente con la víctima, intervino directamente la víctima. Ahora, realmente es algo que no podemos afirmar aún, ni para no intervenir, ni porque todavía no tenemos las pruebas suficientes. ¿Existía el problema? ¿Había un trasfondo previo? ¿Habían condiciones extras que intervenían en que esta relación ameritara que uno de ellos cometiera este asesinato contra el otro? O sea, ¿qué estaba sucediendo en esta relación? ¿Qué estaba sucediendo para seleccionar esta víctima? No es lo mismo, por ejemplo, evaluar, vamos a suponer, doctor, un acto terrorista. Cuando se evalúa un acto terrorista, por ponerle un ejemplo, se secuestra un avión. El objetivo tuyo no es analizar cada una de las víctimas que iban en el avión y saber si cumplen los criterios o las características que yo necesito para cometer mi crimen. No, el objetivo es el mensaje que yo quiero dar o a dónde yo voy a dirigir ese avión. Hacia qué tipo de personas o hacia qué lugar va dirigido, porque es más un punto focal, un lugar. Ahora, si es un crimen más personalizado, se evalúa, vamos a suponer, en los casos de los tiroteos y todo eso, tú tomas en cuenta quiénes intervinieron, el proceso emocional al que estuvo sujeto el agresor previo a la matanza, previo a los asesinatos. ¿Qué lo llevó a hacerlo? Exactamente, y eso selecciona a la víctima del agresor. Ahora, ¿qué estaba sucediendo en este caso? En que intervino la toma de decisiones para que este sujeto dijera, bueno, yo tengo que cometer este asesinato. Bueno, según él no fue así. Según él vio que el otro estaba sacando un arma
y disparó. Ahí sí, pero ahí hay que evaluar también el proceso de si hubo premeditación, por qué tú viste y tú esperaste que si la otra persona estaba sacando un arma, tú creías que te iba a matar. Bueno, mira, déjame decirte algo que no hemos mencionado y que yo sé que está en tu mente, ¿verdad? Como decías anteriormente, ahora viene el juicio, Sí. ¿verdad? No es posible, sencillamente no es posible que en este caso no haya ni un solo testigo, no haya ni una sola persona, más que testigo, ni una sola persona que de alguna manera haya podido conocer qué pasaba entre estos dos individuos. Eso es imposible. Claro. Me vas a decir a mí que Orlando nunca habló de nada con nadie. De le debo un dinero, de está pasando esta situación, de tengo que pagarle, tengo un compromiso con fulanito. Eso es imposible. Todo el mundo en algún momento le comenta a alguien, mira, debo un dinero, y más si es una cantidad alta, independientemente de... Vamos a tomar la versión del asesino, que sea en parte cierta. Dime, ¿tú no hablaste con nadie? ¿Tú no te quejaste con alguien? Bueno, él dijo que su testigo fue amedrentado, que él dijo, sí, eso fue lo que salió en las últimas informaciones, que él dijo que su testigo y el lugar del hecho habían sido sugestionados y que eso le impedía, que por eso él tenía miedo de que lo mataran. Y por el otro lado, Jorge, porque lo que ha tratado de decir el asesino del primer momento, que fue porque no se le dio un permiso que se le había prometido. Inicialmente, porque... Tú quieres decir que sobre ese permiso, vamos a ubicarnos sobre el permiso, sobre ese permiso no hablaron con nadie. No. Jorge no habló con nadie y él tampoco habló con nadie. Eso es imposible. No. Eso es totalmente imposible. Ahí es lo que le decía al iniciar el programa, va a haber un proceso de escrutinio muy grande. Claro. Porque se necesita realmente llegar a conocer si de verdad había algo firmado, hicieron un acuerdo firmado, era un acuerdo de boca. ¿Qué pasaba? Porque yo le aseguro algo, toda persona que hace un acuerdo de boca, y más por una cantidad como esta, claro. O sea, y para el motivo 3 que era millones de dólares, doctora, hay que firmarme mucho. Óyeme, no, y el motivo de ese dinero era la campaña presidencial de Abinader. Entonces, ¿dónde está ese dinero? ¿Se depositó, no se depositó? ¿Es real? ¿Cómo se hizo la transferencia? No lo supo nadie, o sea, que solamente que hay involucrado 3 personas, el asesino, Orlando y el presidente, porque fue el que recibió el dinero. Entonces no es posible que esto sea un secreto como se ha querido guardar hasta ahora. Mi parecer es que este mismo proceso, los testigos van a ir saliendo, evidentemente, en el proceso del juicio. Tiene que haber alguien que tenga las informaciones pertinentes a esto, simplemente o no se ha querido sesgar el mismo proceso, porque cuando las informaciones van saliendo, cuando quien tenía el dato empieza a dar informaciones por aquí, informaciones por allá, muchas veces la validez y la credibilidad se puede ver afectada por todo lo que interviene en el mismo proceso de dar testimonios una y otra vez. Realmente ese tipo de testimonios se toman muy en cuenta y son muy particulares. Tenemos una prensa amarillista. Sí. Que no se va a callar nada. Ese es el problema. Y la prensa está callada. Ese es el problema. Ese es el problema. Entonces, de haber cierto tipo de acuerdos y de que alguien lo conozca, ese testigo no ha salido. ¿Y por qué no ha salido? ¿Está esperando el momento del juicio para dar su testimonio? ¿Va a dar su testimonio directamente público? ¿Va a ser privado por protección? Yo entiendo. ¿Cómo va a funcionar? Yo entiendo, Gipsofilia, que cualquier testigo que salga se va a ver involucrado de una forma u otra en el proceso. Sí. ¿Entiendes? Sí. Porque aquí no se conoce ni que el Ministerio Público haya llamado a nadie, todavía, para averiguar sobre el caso. Cuando tenemos los otros casos de todos estos animales acuáticos que han salido. ¿Tú entiendes? Que sale hasta cuando despertaron a un hijo a las 2 de la mañana para que le abriera la puerta a su papá que llegaba tarde. Entonces en este caso no se sabe nada. Sido muy silencioso. Y yo me pregunto, ¿será bueno o será malo? Tiene sus pros y tiene sus contras.
Sus pros porque, quieras o no, esto es un proceso que interviene en el proceso, en el mismo, la misma evolución de la seguridad de nuestro país. Estamos hablando de seguridad nacional, fue un ministro. O sea, no es que él estaba ejerciendo como cualquier otra persona, no, fue un ministro. O sea, estamos hablando de seguridad directamente. Estamos hablando de que las informaciones que manejaba este señor eran informaciones propias y directas asociadas a temas intervinientes en el país. Informaciones que no necesariamente tenemos todos, porque ellos tienen acceso a datos que uno no lo tiene. Claro. Entonces, muchos de estos testigos, muchas de estas informaciones que van a ir saliendo, no necesariamente sean declaradas a nivel público, pero sí se tienen que tomar en cuenta a la hora de evaluar y para dictar una sentencia. Desde el punto de vista psicológico forense, ¿verdad? Si se hubiese seguido el protocolo internacional del manejo en la protección de personalidades, ¿tú crees que este crimen hubiera ocurrido? Yo no quiero decir... No es un gancho como el de Emma lo que Carolina. No es un gancho como el de nuestra querida Emma. No, mire, yo no quiero decir que depende del protocolo porque va a sonar muy feo, pero lamentablemente depende del protocolo, porque protocolos internacionales hay muchos dependiendo del país que se tome en consideración. Sí. Ahora, que nosotros adoptemos un protocolo y lo modifiquemos y lo adecuemos a nuestro país es otra cosa, y eso es lo que muchas veces se hace. Se toma un protocolo específico que vemos que funciona, que tiene características que pueden dar resultado en nuestro país, y yo lo tomo y lo adecuo a mi país. Vamos a pensar que es nuestro protocolo, me voy contigo. Vamos a pensar que es nuestro protocolo, que se ha establecido y que funciona debido a nuestra cultura. Sí. Ok. ¿Hubiera podido ocurrir en la forma horrenda en que ocurrió? Mire, ahí intervienen muchos factores, doctor. En primer lugar, la preparación de las personas que estuvieron ejecutando el protocolo. Eso es lo primero, porque una cosa es que existe un protocolo, el protocolo puede sonar muy lindo en papel, pero quizá el entrenamiento no sea igual. Eres resbaloso. No. Eres muy resbaloso. No, mire, si se hubiese llevado de manera fidedigna, sí se pudo haber evitado. Ahora, ahí intervienen una serie de características que están asociadas a que eso se dé bien o no se dé bien, y no es solamente si el protocolo es bueno o no. No es solamente si el protocolo prohíbe la entrada de armas a un lugar, ahí interviene quien revisa si la máquina de detector está buena o no está buena en el momento en el que tú vas a entrar, porque yo he entrado a instituciones que la máquina no funciona, y yo he entrado a instituciones que por los aretes salgo yo sonando y me están revisando y yo me amo son los aretes. Tú sabes. O sea, va a depender de muchas características. Entonces, va a depender de cuáles fueron las órdenes de los superiores que dieron. Mira, déjame solo, mira, retírate, mira, vete a la otra habitación, no quiero que nadie tenga acceso a esta información o a esta conversación. O sea, hay muchas características, no solamente si el protocolo es bueno o no es bueno, el protocolo puede ser magnífico. No, pero no se implementó. El problema es que no se implementó. Entonces tú puedes tener las mejores características, los mejores protocolos, los mejores profesionales, pero si tú le dices a la persona, y yo soy tu superior, no me lleves a cabo el protocolo, y tú tienes que acatar mi orden, ¿qué pasa? Bueno, no sé en realidad. No sé si en realidad... ¿Eso fue lo que sucedió? Hay un capítulo de la guerra donde dice que el soldado debe obedecer siempre y cuando lo que se haga sea lo correcto. Sí. O sea que si un superior te dice mata a esa persona y tú sabes que no se debe hacer, tú tienes todo el derecho a negarte. Y si te llevan a un tribunal militar, tú debes salir absuelto. Mi pregunta es, doctor, ¿realmente se le dio esa orden? ¿A quién? A los militares de que no estuvieran en el momento, que no entraran. ¿Realmente se dio la orden? Porque si hay tan pocas informaciones y tan pocos datos, ¿qué nos asegura de que fue? Bueno, yo no sé si se dio la orden. Yo lo que sí te puedo decir es que no se cumplió nada. No. Que no se cumplió. Que nadie entró. No, ni nadie entró, y que el hombre pasó todos los hizo controles todo de lo seguridad. Que hizo, salió feliz, tranquilo, con calma. Y se fue del lugar. Oye, es difícil entre los asesinatos
más notorio en el mundo, Ujú. es muy difícil ver que el asesino logre escapar del lugar. Sí. Es muy difícil. Ujú. Y aquí el hombre se fue, como decíamos anteriormente. Se atrincheran un sujeto que va a matar en una escuela. Bueno, vamos a la parte final de nuestro programa con este caso, de este lamentable caso de Orlando Jorge Mera y su inesperada muerte. Llegando ya al final de nuestro programa y hablando sobre un tema verdaderamente lastimoso, muy doloroso para todos nosotros. Mi opinión personal, después de haber leído muchísimos comentarios de la prensa, haber escuchado muchos programas de radio y haberme relacionado con un sinnúmero de altos oficiales de nuestras Fuerzas Armadas, puedo entender, no que quizás Orlando estuviese vivo en este momento, porque si el asesino realmente tenía deseos de quitarle la vida, tarde o temprano lo iba a hacer, pero que quizás no hubiese muerto en la forma tan dramática y tan terrible donde perdió la vida. ¿Qué me hace a mí pensar esto? Bueno, me hace pensar de que se violaron todas las reglas de seguridad, que los militares se pasan años estudiando métodos para asegurarnos la vida, para poder alertarnos y poder ayudarnos ante cualquier imprevisto que puede llegar a nosotros. Pero en este caso, las reglas de seguridad no existían. No sabemos quién es realmente culpable, no estamos buscando culpables, no estamos buscando chivos expiatorios, no estamos dando diagnósticos de ningún tipo, no queremos influir de ninguna manera sobre el proceso judicial que se avecina, pero alguien tiene, además del asesino, alguien tiene que pagar esta irresponsabilidad de tener a Orlando Jorge Mera muerto, por decirlo así. Se pudo haber evitado este asesinato. Y ojalá que de alguna manera, aunque doloroso al decirlo, haya servido para implementar las reglas de seguridad donde nos garanticen la vida a cualquiera de nosotros. Recuérdense lo que dicen los militares. Nosotros nos vemos imposibilitados muchas veces de poder reclamar a nuestro superior cómo se deben hacer las cosas. Y esto también contribuye a que los protocolos establecidos no se cumplan. Este hombre que acaba de lanzar una carta, creo que en el Palacio de Justicia, posiblemente vaya a esgrimir cualquier historia que él desee, pero como decíamos, para justificar su crimen. Pero como decíamos anteriormente, estamos completamente seguros de que hay personas cercanas tanto a Jorge como al asesino que sabían del problema. Y creemos que es el Ministerio Público, tiene la gran responsabilidad de hurgar en todo este material para traernos a los culpables ante nuestra presencia. Nos vemos la próxima semana en un programa más de Sondeo Emocional.
Muchas gracias.